Bueno, estamos ahora en la mañana de Arriba Gente, como bien lo decía Vero, en los anuncios de los temas que estaremos tratando, recibiendo a Carlos Sartú, integrante del Movimiento en Defensa del artículo 67 de la Constitución de la República, que ya ha hecho un denodado trabajo y ha llegado a juntar unas 200.000 firmas, ya lo vamos a confirmar con el propio Sartú en el número en el que andan, para derogar el impuesto a las jubilaciones, el llamado IAS, y que continúa trabajando para alcanzar la cifra requerida, bueno, y si es posible, sobrepasarla, fundamentalmente por aquel descarte que siempre se da luego de realizar el chequeo por parte de la Corte Electoral. Primero que nada, la bienvenida. Sartú, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Un saludo a la audiencia y a ustedes, Humberto, Lorena y Darío. Gracias. La verdad que un trabajo denodado el que vienen realizando de llegar a la cantidad de firmas, que no sé si la cifra que he dado se ajusta a lo que ustedes tienen en este momento. Es correcta. Sobre una cifra que la Corte Electoral definió en la medida que se precisan, es que van a haber 2.711.000, algo así, definidos como votantes. Nosotros tenemos que llegar a 272.000 puras, es decir, válidas. Exacto. Y para evitar cualquier riesgo de que el descarte exceda esa cifra, pretendemos llegar a las 300.000, de las cuales 180.000 ya están en custodia de nosotros y 20.000 que están llegando, lo cual nos lleva a las 200.000 efectivas. La verdad es que uno lo que debería decir es que prácticamente lo han conseguido sin ningún tipo de apoyo promocional ni publicitario. Realmente uno siente que ha sido un trabajo a pulmón que se ha hecho, ¿no? Exacto. La verdad que con medios económicos limitadísimos y con una difusión que ha sido más personal, como se llama, boca a boca, y los grupos que se fueron integrando, se fueron enlazando, hasta llegar a esto que muchos nos han definido como un campañón. Yo diría que una verdadera hazaña. Los que andamos en los temas sociales desde hace muchos años, en esta casa yo he estado, te recordaba recién, sí. Estuve con Omar Gutiérrez en el 2011 allá en el cine. Para los que estamos en esto, decía, es realmente admirable ver la gente, y sobre todo la gente mayor, que es la damnificada inmediata. Claro. Porque el día de mañana van a ser todos ustedes. Todos los muchachos que están acá en el piso, todos van a sufrir el riesgo de que a la pasividad le pongan impuestos. Entonces, ese tipo de gente mayor que se ve lesionada, que muchas veces de su jubilación ayuda a la familia, con el gusto de comprarle un regalo, salir a tomar algo, yo diría que no es lesivo para nadie, que si uno tiene una pasividad acordada, ganada, trabajada, se la involucre en impuestos que son notoriamente inconstitucionales, evidentemente que eso genera... Pero Carlos, la Suprema Corte dijo que no es inconstitucional el IAS. ¿Por qué dice usted que son inconstitucionales? El tema fue que en la primera integración de la Corte, con la doctora Sara Bozzo, se lo declaró inconstitucional. Entonces, a partir de ahí, digamos, los requerimientos tributarios, fiscales, llevaron a que el paso inexorable del vencimiento del término de los ministros en la Suprema Corte, hubo un cambio y eso generó un cambio de denominación de impuesto a la renta a las personas físicas, se la cambió por el IAS, Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, y ese fue declarado constitucional por la Suprema Corte. O sea, yo diría que el destino de 200.000 jubilados lesionados hoy
y que pueden ser mucho más mañana porque por el famoso tema de las bases de prestación contributiva, que son las que van generando el monto imponible y va aumentando, eso obliga a que nos alertemos y que estemos a cubierto de fallos de la Suprema Corte que respetamos, por supuesto. Como abogado que soy jubilado, evidentemente es un poder del Estado independiente, pero la lesión existe, la inconstitucionalidad no puede estar al arbitrio de quien esté en la Suprema Corte. Esto hay que leer el artículo 67 y es clarísimo. Lo demás es, bueno, bibliotecas hay muchas, pero nosotros, la gente, se da cuenta de que además la historia, como dicen en derecho, la historia fidedigna es clarísima, lo podemos leer, ¿no? Sí. Tienen que juntar más o menos 100.000 firmas más, según los cálculos que usted decía. ¿Hay tiempo? ¿Cómo son los plazos? Porque ustedes pretenden aplazar, digamos, la recolección de firmas para que el plebiscito se pudiera votar en las departamentales, decisión que le compete a la Corte Electoral. La decisión final en cuanto a la aceptación o no, es decir, el cúmplase de lo que nosotros pedimos, depende de la Corte Electoral. El cuarto poder, no el poder electoral. Pero si uno lee el artículo 331, en todas las casas hay una Constitución. Yo le pido a la audiencia que vaya, mire el artículo 331, literal C. Al final dice que las pasividades, las presentadas después de tales términos, o sea, el que vence ahora el 26 de abril, se someterán al plebiscito conjuntamente con las elecciones subsiguientes. Elecciones nacionales, obligatorias y subsiguientes son las municipales que el artículo 77, numeral 9, somete a la consideración popular el segundo domingo de mayo del año que corresponde. En este caso, en el 2020, el 10 de mayo van a ser las elecciones municipales. Obviamente... Pero para poder plebiscitar en esa fecha, ¿hasta cuándo tienen tiempo de recolectar firmas? Como son 6 meses, tienen que estar presentadas 6 meses antes. En noviembre, ¿no? Ahí está. El 10 de noviembre. El 10 de noviembre, por decir, arriesgando mucho, afinando. Yo diría que fines de octubre. Como ahora sucede, el 27 de abril al 27 de octubre, los 6 meses, digamos, ¿no? Correctísimo. O sea que ese es el plazo que tienen. Exactamente. En caso que la Corte avale esto que usted acaba de exponer. El aval de la Corte parece, no vamos a prejuzgar ni presionar, pero nosotros estamos cubiertos, del lado nuestro, por opiniones que le hemos pedido a los mismos constitucionalistas que nos han apoyado desde que empezamos este movimiento. Porque la redacción del texto a plebiscitar nos llevó meses, porque en definitiva no es decir, no va a haber más impuestos a las pasividades. No somos gente alocada que no ha vivido, tenemos experiencia, hemos sufrido, hemos vivido, hemos encontrado, toda la miseria humana nos ha acompañado, los que hemos estado en esto. Entonces, toleramos las pensiones alimenticias que los abuelos, en subsidio de los padres, que porque se van del país o no tienen plata, le tienen que pasar a los nietos. Los préstamos que yo puedo hacer en el Banco de Previsión o en el Banco República. Y en tercer lugar, el FONASA, que también hubo médicos también en el grupo, el doctor Alfredo Toledo, una personalidad en medicina, sobre todo en medicina gremial, en estar apuntalando todo lo que ha hecho la medicina por los uruguayos. Tener la expectativa de vida más alta de América es un homenaje diario que le hacemos a los médicos. Entonces ellos dijeron, no, el FONASA hay que dejarlo. Y se deja. O sea,
A las pasividades se le pueden descontar esos tres ítems. Pensiones alimenticias, préstamos que yo hago y FONASA. Y de ahí para adelante queda librado, queda exonerado de cualquier otro impuesto. Claro. Me parece a mí, o yo no he escuchado, por lo menos en forma reiterada en esta campaña política, que ningún candidato en particular haya tomado este tema o haya hecho referencia. Ningún candidato está hablando de seguridad social, mejor dicho, ¿no? Es bueno, mala palabra. Me hacen gracia porque ustedes están en un ámbito... Yo vengo acá y me fascina. Y a ustedes les va a fascinar que yo les diga que... Y es decir, evidentemente que no es hacer política, porque esto es un tema social. Obviamente. Pero el último que firmó la planilla fue Juan Sartori. El más joven. El más joven. Ya la habían firmado Julio María Sanguinetti, Jorge Larrañaga, no quiero olvidarme de nadie, Enrique Antía, este muchacho que está con él, Pablo Iturralde, Pablo Adal. Hay cantidad de políticos y les digo más, los partidos están acompañando con los altibajos de que nosotros no le ponemos el revólver en el pecho a nadie. El Partido Nacional, de entrada nomás, mandó una nota exhortando a adherirse al plebiscito con 200 planillas de estas hojas celestes con 9 lugares. Le mandó a todas las departamentales del país, que yo las monitoreo un poco, tengo muy buena relación con ellas. El Partido Colorado, en Martínez Trueba, periódicamente me envía, me pide, yo voy a buscar planillas completadas por la gente o que viene del interior o que pasa ahí. El partido, la Unidad Popular, desde su brazo sindical que está ahí en la calle Jackson, con don Héctor Morales a la cabeza, también cantidad de veces me han dado planilla. El PERI, hay gente de esos partidos chicos, pero que integran la democracia, que también hay un kiosquito en la calle Requena, no sé si me estará viendo, un saludo desde acá, que me llama y también me dice, acá están y por supuesto que han juntado de otros plebiscitos simultáneamente con él. Claro. Los puntos de mayor recolección de firmas claramente serán las sucursales del Banco de Previsión Social en todo el país, ¿no? Digo, con el movimiento de pasivos, que es un punto fuerte para poder recolectar firmas. Digo, si pensamos que hay 600.000 jubilados y ya van 200.000, queda un trecho por recorrer. Claro, es decir, Digo, no es exclusivo de los jubilados esto, por supuesto, como usted lo aclaró. Todos los que están acá en el piso... Claro, pero directamente hoy al que le interesa es el jubilado. El damnificado inmediato seguro está siendo damnificado. Y sí, se ha ido, pero por sobre todo yo te diría que esto se ha ido a los lugares de concentración de gente donde... ¿Sabe por qué le digo, Carlos? Perdóneme, porque si la Corte Electoral le habilita al movimiento continuar con la recolección de firmas para llegar a esas 270.000 necesarias, por ejemplo, el día de las elecciones en los centros de votación, es un muy buen... Digo, yo le estoy armando la campaña, si quiere, ¿no? Es un muy buen lugar para que ustedes puedan hacer ese último esfuerzo para alcanzar las firmas. Vocación tenés, Darío. Por eso ya le estoy dando ideas. Sí, no, ya se ha hablado, dice, bueno, en las elecciones internas, en las mesas, cuando la gente va a votar a los candidatos, se puede juntar firmas. Se ha ido a la rural, se ha ido... Sí, ahora, si alguien quiere firmar, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, si ponen en Facebook, en la computadora, www.modeco67, el 67 con número, .uy, ahí les sale todos los lugares donde se puede firmar. Digamos que Modeco viene de lo que decíamos de alguna manera, ¿no? Movimiento de Defensa de la Constitución. Correcto. Modeco viene por eso y como el artículo es el 67, es Modeco 67 para buscarlo por internet y que, bueno, rápidamente a través del motor de Google salga el Facebook. De prosperar la recolección de firmas y que efectivamente esto se plebiscite y se derogue.
digamos, ahí está viendo la página. Esto es lo que le sale para saber dónde firmar. En caso de que se derogue justamente lo que ustedes están promoviendo en contra del IAS, ¿cuál sería la resignación fiscal que habría? ¿Cómo impactaría? Porque digo, de hecho eso impacta en las propias jubilaciones que se pagan, ¿no? Estamos hablando de que la caja policial tiene un déficit de 210 millones de dólares, que la caja militar tiene un déficit de más de 500 millones de dólares. Si dejamos de recaudar por concepto de IAS, ¿qué pasa con las jubilaciones? Bueno, lo admirable de esta mesa es lo que dominan el tema y lo que profundizan. Yo le voy a decir, lo estaba leyendo ayer y en estos días. Hay dos datos que me resultaron sorprendentes. El BID y la OIT acaban de hacer un informe, salió en el diario de ayer, no voy a decir el diario, no pasa nada, dígalo. Del 22 de abril. El BID estudió 34 sistemas de pensiones de 27 países de la región y ubicó a Uruguay entre los que menos subsidia las jubilaciones, tomando el valor monetario promedio del subsidio y ajustado por paridad de poder de compra. Y el 11 de abril, Washington Beltrán Estorache, hijo de un viejo, ustedes lo han de haber entendido, ¿no? Consejero de gobierno, que fue una autoridad política que intervino muchísimo en el famoso plebiscito del 89, que fue el que estamos defendiendo, el que le dio la redacción definitiva al artículo 67. Y dice así en una parte, Washington, ¿el déficit fiscal se verá gravemente dañado? Se pregunta. No, son unos 200 millones de dólares en un universo de unos 60.000 millones de dólares, que es el Producto Interno Bruto uruguayo. Algo así como el 0,3%. Con cierta ironía, yo le decía el otro día a algunos profesionales, yo me tendría que ir a vivir, tampoco quiero hacer propaganda, en la zona franca, haciendo cruz con el estadio campeón del siglo, hay un hotel en una zona franca. Entonces yo digo, yo me voy a vivir ahí y mi jubilación no la tocan, no me la pueden grabar. Yo estoy en una zona franca. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que lugares de donde el Estado uruguayo pueda sacar dinero es un 0,3. Y este muchacho estudia, Washington, lo tengo claro porque tiene abolengo en estos temas. Entonces, eso y buena administración. Todos los gobiernos hacen cosas buenas, malas y regulares. Entonces, hemos visto, yo no vengo acá a criticar ni a este ni a ningún gobierno, por lo que digo, todos tienen sus contraluces. Pero con un poco de buena administración, y tan es así que esa buena administración puede incluso abarcar al propio Banco de Previsión Social. Críticas, conozco a la mayoría de los directores, son muchachos bien, no estoy acusando a nadie, pero digamos, el sistema con ajustes, pero evidentemente no podemos ser los que estamos en este momento, a la altura de la vida que estamos, ser los que vamos a cubrir déficit que son evidentemente sustituibles y a su vez combatidos con buena administración. No digo una administración admirable, orivista, como decían, o de los grandes personajes de nuestra historia. No, con mínimos ajustes. Hay un candidato que está hablando en ese juego de la política, no quiero entrar en él, pero dice, yo puedo hacer ajustes por 900 millones. Entonces, otro candidato le decía que, por decir, bueno, el Cuquito y el Pepe, que le decía, le contrarrestaba, ¿no? En ese folclore de nuestra política, pero algo de eso hay. Yo estoy convencido, ustedes también saben que en la actividad pública se gasta muchas veces más de lo que se necesita, desgraciadamente.
Bueno, Carlos, ha quedado absolutamente claro. La gente ha tenido y tiene allí la información en www.modeco67.uy. Habrá que ver cómo continúa la marcha de esta recolección de firmas, que ha sido un duro trabajo, que lo seguirá siendo porque todavía queda una cantidad importante, pero ya estas 200.000 firmas las tiene el Movimiento de Defensa del Artículo 67 de la Constitución y va por 70.000 más. En realidad va por 100.000 más para asegurarse que esto pueda llegar a ser plebiscitado. Un placer haberlo tenido esta mañana. Bueno, quiero aclarar por último, no quiero abarcar más, que el tema de la Corte nosotros lo vamos a, cuando tengamos la firma, las presentamos, el camino es, se llevan a la Asamblea General y de ahí pasan a la Corte. Y va a ir con las opiniones de los profesionales constitucionalistas que nos han acompañado. Así que esperemos tener suerte en eso también. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, un placer haberlo tenido. Un honor. Un placer haberlo tenido. Así hemos estado dialogando con Carlos Sartú, integrante de Modeco 67.